Ricardo de Luca era porteño e hijo de italianos. Vivió en el barrio de Lugano. Durante el gobierno de Arturo Illia y teniendo como fondo los planes de lucha de la Confederación General del Trabajo, el 5 de agosto de 1964, en el edificio del Sindicato del Calzado en la calle Yatay 129 de la capital federal, tuvo lugar la creación del Movimiento Revolucionario Peronista, siendo uno de sus fundadores Ricardo de Luca. Desde 1957, cuando recuperó el sindicato en manos de los colaboracionistas, fue secretario general del Sindicato de los Obreros Navales, SAOM. En 1968, cuando fue la traición de Bandor al peronismo y al movimiento obrero, De Luca formó parte con Raimundo Ongaro de la creación de la CGT de los Argentinos, siendo su secretario de Prensa, Cultura y Propaganda, y junto a este, editor responsable del luego mítico Semanario de la CGT, a su vez realizado bajo la pluma y dirección de Rodolfo Walsh. Desde 1971, De Luca militó en los gremios alineados en el peronismo combativo y enfrentándose a toda burocracia sindical. En el número 51 del Semanario de la CGT de los Argentinos, De Luca aclaró posiciones. Con respecto a su sindicato afirmó: el Sindicato Argentino de Obreros Navales es una estructura sindical que representa a los combativos trabajadores navales, que consecuentemente hemos enfrentado a las patronales defendiendo concretamente a los intereses de los trabajadores y enfrentando a los gobiernos antipopulares, oligárquicos y proimperialistas, que desde 1955 en adelante han aparecido en el escenario nacional. Con respecto a la CGT de los Argentinos, los trabajadores navales fuimos, junto con otras organizaciones hermanas, puntales básicos de su estructuración y sostenimiento. Es la central obrera que ha aportado con mayor fuerza y por primera vez en la historia del movimiento obrero argentino el planteo de liberación nacional y a la convocatoria de todos los sectores nacionales y populares para enfrentar a la dictadura oligárquica. Sus banderas, es decir, nuestro programa del 1 de mayo de 1968, y su influencia moral y organizativa en la lucha que ha orientado todos los procesos de enfrentamiento con el sistema. En referencia al peronismo, el movimiento peronista, movimiento masivo dentro de cuyas filas militamos con todo rigor, reúne en su seno a diferentes sectores sociales nacionales antiimperialistas y fundamentalmente a la clase trabajadora, columna vertebral del movimiento, factor determinante y clase dirigente de un proceso revolucionario de liberación, siendo así el eje fundamental de la perspectiva de la liberación nacional. Nosotros no comprendemos la militancia sindical, sino como un complemento de un eje político. El sindicalismo, al igual que el estudiantado, son frentes específicos de trabajo, donde, con el conjunto de los compañeros de ese frente, desarrollamos una política determinada. En ese aspecto, el sindicalismo o la CGT es para nosotros el frente de mayor importancia por ser el frente del movimiento obrero, pero lo permanente para nosotros, después de la patria, es el movimiento desde el cual, día a día, los trabajadores y el pueblo, por intermedio de sus militantes, vamos forjando las herramientas políticas que nos permitan ser artífices de nuestros propios destinos. Y por último, con respecto a la política internacional, nuestra posición internacional, coherente con la política de autodeterminación de los pueblos, está al lado de los países del tercer mundo, que luchando por su independencia económica, sostienen una tercera posición política con diferentes signos ideológicos que, desde los continentes africano, asiático y de América Latina, construyen la internacional de los pueblos que, enfrentando al imperialismo de turno, vamos ganando inexorablemente batallas tras batallas. Somos conscientes de que solo basados en nuestras propias fuerzas, solo el pueblo salvará al pueblo, y los pueblos se salvarán entre sí, construyendo el mundo del futuro, sin explotadores ni explotados. Ricardo de Luca fue diputado electo por el Frente Justicialista de Liberación Nacional, Frejuli, en las elecciones del 11 de marzo de 1973. Asumió su cargo legislativo el 25 de mayo de ese mismo año y fue interrumpido el 24 de marzo de 1976 por un nuevo golpe de Estado. En septiembre de ese mismo año fue secuestrado por la dictadura junto a 2 compañeros más. Tras el reclamo de centrales obreras de todo el mundo, la dictadura cedió y lo liberó, permitiendo que salga al exilio. Fue así
que sobrevivió durante toda la dictadura junto a su familia en el Paraguay. Con el retorno de la democracia, volvió a Buenos Aires y se afincó en Banfield, provincia de Buenos Aires, siendo un consejero de toda la nueva camada de dirigentes sindicales que veían en él a un formador de dirigentes y luchadores. Falleció el 5 de diciembre de 2004 en la pobreza y el olvido. Hoy, desde Quiero Retruco, venimos a recuperar su memoria a través de difundir parte de su obra, siempre profundamente relacionada a la defensa de los trabajadores, su compromiso con el peronismo combativo y con la construcción del movimiento obrero, como puntal del proceso de liberación nacional y social.